Este mensaje lleva como título, El rito de la gavilla mecida, prueba de Cristo y de la Biblia. Los antiguos sacerdotes de Jerusalén tenían un ritual en el que, asombrosamente, se representaba el secreto entero de la muerte, resurrección y misión de Cristo, el Mesías, al igual que el nacimiento, la vida y el destino de la verdadera iglesia cristiana. No fue ningún accidente que las multitudes de judíos del siglo I, que conocían el significado de este rito, se convencieran de la autenticidad de Jesús y su mensaje, y afanosamente aceptaran el nuevo nombre de cristianos, como revela Hechos 6, versículo 7. Hechos 6, versículo 7. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La larga existencia previa del rito, y su conocido y establecido origen divino, instaurado por el Dios de Israel, y el Dios del universo, era para sus mentes, prueba fehaciente, de que esta nueva modalidad, de la religión de Israel, era, efectivamente, la continuación y revelación de la verdad de Dios, el Creador. Examinando ese mismo rito, y su perfecto y detallado cumplimiento por Cristo, y la Iglesia, nosotros, en este extremo del túnel del tiempo, que abarca 2000 años, aún lo encontramos igualmente impresionante y convincente. Y para nosotros, no solo es un testimonio tremendo de la divinidad y autenticidad de Cristo, sino también, de la exactitud y autoridad de las Escrituras del Antiguo Testamento. El rito era una profecía, que tuvo su cumplimiento, dado a través de Moisés. El mandamiento original fue dado en el desierto, 39 años antes de que los israelitas llegaran a la tierra prometida, y tuvieran una cosecha a la que pudiera aplicarse. Fue ordenado por el Dios del Antiguo Testamento, quien habría de convertirse en el Jesucristo del Nuevo Testamento, a quien prefiguraba el rito. Pasemos a Levítico 23, versículo 9. Levítico 23, versículo 9. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno, para que seáis aceptos, el día siguiente del sábado, y amecerá. Notará que la gavilla habría de ser elevada y mecida hacia el cielo, como símbolo de algo que fuera, efectivamente, transferido al cielo, para ser presentado, y aceptado, por aquel que está sentado en el trono del universo. La gavilla tenía que ser de las primicias, lo primero de la cosecha en ser segado. Versículo 14. No comeréis pan, ni maíz tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día en que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Porque tenía que ser ofrecida la gavilla, primeramente, antes de que pudiera ser usado el resto de la cosecha, porque representaba a Jesucristo. Primera de Corintios 15, versículo 20.
Primera de Corintios 15, versículo 20. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Versículo 23. Cada uno en su debido orden, Cristo, la primicia. Luego, los que son de Cristo, en su venida. Ahora, pasemos a Hechos 26, versículo 22. Hechos 26, versículo 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer, y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo, y a los gentiles. Romanos 8, versículo 29. Romanos 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pasemos ahora, a Colosenses 1, versículo 17. Colosenses 1, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, mediante la sangre de su cruz. Ahora, Hebreos 1, versículo 6. Hebreos 1, versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. El rito debía repetirse cada año, conforme llegaba la temporada de la cosecha, puesto que estaba estrechamente relacionada con el ciclo anual de festivales santos, que significan el plan de Dios y su cosecha espiritual. Regresemos a Levítico 23, versículo 15. Levítico 23, versículo 15. Y contaréis, desde el día que sigue al sábado, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo sábado, contaréis 50 días. Es decir, hasta Pentecostés, que significa 50. De vuestras habitaciones, traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2/10 de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el Eterno, y el sacerdote los presentará, como ofrenda mecida delante del Eterno. He aquí, un lapso de tiempo,
representado por 50 días, que habría de transcurrir después del ofrecimiento y aceptación de Cristo, después de los cuales, algo, o alguien, representado por 2 panes de las primicias, en los que se encontraba levadura, se hacía también apto, para ser elevado y mecido hacia el cielo. El significado de este último simbolismo, se hará obvio cuando comprendamos en su totalidad, la primera parte del rito. Aspectos adicionales del rito. Aparte de lo que fue específicamente ordenado por Dios, había aspectos adicionales, en cuanto a la manera en que los judíos practicaban el rito, que aún no hemos señalado. ¿Acaso alguno, o algunos de entre los profetas y sacerdotes de Israel, comprendieron, quizás con siglos de anticipación, los acontecimientos y las circunstancias, en torno a la primera venida y partida del Mesías? ¿O acaso Dios, en alguna manera, simplemente reveló a los sacerdotes, que la gavilla mecida debía manejarse en la forma detallada en que lo hacían? No lo sabemos. Pero podemos ver la razón, conforme examinamos esos detalles, algunos de ellos, quizás, de diseño humano, por la que miles de judíos del siglo I, llegaron a comprender que Jesús, era el Cristo. Cristo era un ser elegido por el Padre, desde antes de la fundación del mundo. Veámoslo, en Primera de Pedro 1, versículo 19. Primera de Pedro 1, versículo 19. Sino, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza, sean en Dios. Efesios 1, versículo 3. Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. A continuación, Apocalipsis 13, versículo 8. Apocalipsis 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Fue elegido por el sumo sacerdote y los líderes de los judíos, y elegido por el pueblo. Comprobémoslo, en Juan 11, versículo 49. Juan 11, versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación,
y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno, a los hijos de Dios que estaban dispersos. Para representar a Cristo, no bastaría en tomar al azar, cualquier gavilla de entre todas las que crecen en el sembradío de cebada. Una gavilla cualquiera no podría haber hecho honor a la calidad de primicia y primogénito de Cristo. La Misná, una colección de leyes y tradiciones judías, describe la ceremonia de cortar, preparar y mecer la gavilla. Puesto que se cree que la Misná fue consignada a la escritura, alrededor del año 200 de nuestra era, es posible que algunas de las descripciones de acontecimientos, que ocurrieron antes de la destrucción del templo, en 70 después de Cristo, no sean del todo acertadas. No obstante, los elementos principales de la ceremonia de la gavilla, quedan corroborados por otras fuentes fidedignas. He aquí, la ceremonia tradicional, según está consignada en la Misná. ¿Cómo se hacía? Los mensajeros de la corte salían, y ataban las espigas de grano en gavillas, para facilitar el cortarlas, Menaot 10:3, traducción propia. Enseguida del pasaje anterior, la Misná dramáticamente describe cómo eran cercenados los tallos de grano, del suelo. De pie en el campo, junto a la gavilla escogida y atada, oh ser humano, y rodeado de otros para asegurarse que todo procediera conforme estaba designado, el sacerdote preguntaba, ¿se ha puesto el sol? Le respondían, sí. ¿Segaré? Y le respondían, ciega. Enseguida, cortaba el grano atado en gavillas. Habiendo escogido, y posteriormente cortado la gavilla, los sacerdotes procedían a hacer de ella, una representación apropiada del Mesías. Aunque probablemente ni ellos mismos estaban plenamente conscientes de lo que estaban representando. Lo que obviamente no podían hacer, mientras el grano estaba aún en la mata, lo hacían ahora. Acostumbraban tostarlo con fuego. Lo batían con carrizos y tallos de plantas, para que los granos no fueran molidos, antes de ser tostados, Menaot 10:4. Ciertamente, este es más que un indicio de la tortura física, los azotes, que sobrellevó Cristo a manos de los romanos, pero realizado de tal manera, que no fuera molido el grano. ¿Por qué? Porque ni un solo hueso de él, habría de ser roto. Éxodo 12, versículo 46. Éxodo 12, versículo 46. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Números 9, versículo 12. Números 9, versículo 12. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Salmos 34, versículo 20. Salmos 34, versículo 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Juan 19,
versículo 36. Juan 19, versículo 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. A continuación, era tostado el grano, símbolo de la recepción que este mundo dio al Hijo de Dios, a lo largo de su vida humana, y especialmente, durante sus horas finales. Después, como si esto no fuera suficiente, los sacerdotes lo colocaban en un molino, y tomaban de ahí una décima parte, de efa de harina, que era colada a través de 13 cedazos, lo colocaban en aceite, y con incienso. Aquí, nuevamente, se representaban las tribulaciones y pruebas de Cristo, el cernido, separado, su Santo Espíritu, el aceite, sus oraciones, y el dulce sabor al Dios de su santidad, el incienso. Así, los aspectos de la vida y la muerte de Jesús, quedaban representados por este rito. Dios no hizo que se consignaran tales detalles en la Biblia, sin embargo, los usó en el desenvolvimiento de su plan, para identificar a su Hijo, el Mesías, dando a los judíos, de esta manera, un testimonio extraordinario, con respecto a Jesús de Nazaret. La Pascua, un ejemplo similar. Dios hizo algo parecido con la práctica de los judíos, en los acontecimientos que condujeron y culminaron en la muerte de Cristo, como el Cordero Pascual. Los judíos, en tiempos de Jesús, mataban sus corderos, casi 24 horas después del tiempo señalado en las Escrituras, quizás alrededor de las 3 de la tarde, del 14 de Nisán, y tal vez, los mataban aún antes, puesto que Filón escribió, que ocurría entre el mediodía y la noche, referencia tomada de Specialibus Legibus. Lo que habría sido entre las 12 y las 6 de la tarde. Lógicamente, este horario más temprano, habría sido necesario, por la gran multitud de corderos que se traían a sacrificar al templo. Y para patentizar aún más a su Cordero Pascual ungido, que habría de quitar el pecado del mundo, Dios reconoció, y, hasta cierto punto, honró la práctica de los judíos. En efecto, lo hizo a tal grado, que la tierra se oscureció a mediodía, mientras Cristo colgaba del madero y empezaba a agonizar, dejando que finalmente expirara, alrededor de las 3 de la tarde. Pasemos a Lucas 23, versículo 44. Lucas 23, versículo 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces, Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora, pasemos a Marcos 15, versículo 33. Marcos 15, versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, versículo 45. Mateo 27, versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El tiempo fijado por los judíos, en efecto, representó la hora en que Cristo, nuestra Pascua, murió. Para los incrédulos de entre los judíos, la perspectiva limitada que esto ofrecía del sacrificio de Cristo, fue suficiente, fue un testimonio, fue lo suficiente como para que hubiesen creído. Según resultaron las cosas, en efecto, representaron para sí, a futuro, para cuando tengan la percepción para ver y creer, la muerte de su Salvador, y de su Pascua, así como la nuestra. Únicamente los cristianos tienen necesidad, y la tenían en aquel entonces, de comprender y guardar la ordenanza de la Pascua, según el ejemplo de Jesús, al inicio del 14 de Nisan, porque únicamente ellos perciben su futura necesidad de protección previa, cuando Dios ejecutará más que solo a los primogénitos, y por todo el mundo, pasará sobre, y por encima, que es el significado de la palabra Pascua, únicamente sobre aquellos en quienes está la sangre de Cristo, quien se dejó tomar preso a sí mismo, a la medianoche, en su lugar, por la chusma en Getsemaní. La gavilla mecida. En tiempos de Jesús, la gavilla mecida se ofrecía en el domingo que acaecía en la semana de la Pascua, o sea, durante los días de panes sin levadura. Esto es evidente, puesto que los sacerdotes, quienes eran en su mayor parte saduceos, estaban a cargo del templo, y todo el ceremonial correspondiente. Hechos 4, versículo 1. Hechos 4, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo, y anunciasen en Jesús, la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel, hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron, y el número de los varones, era como 5,000. Aconteció al día siguiente, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad, o en qué nombre, habéis hecho vosotros esto? Ahora, pasemos al capítulo 5, versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles, y los pusieron en la cárcel pública. La precisión en el tiempo, y el simbolismo de esta ceremonia, habrían resultado anonadadores, para quienes conocieran los acontecimientos de la muerte y resurrección de Jesús. La gavilla mecida había sido escogida de antemano,
como lo fue Cristo. Estaba atada en un manojo, simbolizando el cautiverio. Justamente a la puesta del sol, era arrancada del suelo, a la hora exacta a la que Cristo resucitó de entre los muertos, después de 3 días y 3 noches en el sepulcro. El cortar el grano, simbolizaba la resurrección literal de Cristo, como la gavilla cortada ahora del suelo. El Cristo resucitado quedaba libre de toda dependencia física del aire, del agua y del sustento que le mantenía atado, dependencia que mantiene atados a todos los humanos, a esta tierra de la cual derivamos nuestra vida y crecimiento. Así, en el rito, Cristo era muerto y resucitado, pero aún no había ascendido al cielo. Y así, finalmente, los sacerdotes mecían el producto de su labor, hacia el cielo y el Padre. Y así como la gavilla era elevada, y después bajada, Jesucristo ascendió al cielo a su Padre, y volvió en ese mismo día. Pasemos a Juan 20, versículo 17. Juan 20, versículo 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora, Mateo 28, versículo 8. Mateo 28, versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo, Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron. La cosecha de la cebada y el trigo que continuaba desde el día de la gavilla mecida, hasta Pentecostés, simbolizaba la cosecha espiritual, que ha estado en proceso dentro de la iglesia, desde entonces. Pero no se mecía ninguna porción de ella, sino hasta el 50º día. Entonces, 2 piezas de pan, para mecer eran cocidas, con harina traída de las casas del pueblo. El sacerdote las elevaba, las mecía hacia el cielo, y las bajaba. ¿Qué significado tenían estas 2 piezas de pan? Obviamente, representaban las muchas primicias adicionales, que habrían de recibir vida eterna, en los periodos, tanto del Antiguo, como del Nuevo Testamento. Santiago 1, versículo 18. Santiago 1, versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, Romanos 16, versículo 5. Romanos 16, versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya, para Cristo. Los panes eran cocidos con levadura, que representa el pecado, pues ninguno de nosotros, excepto Cristo, ha sido libre de pecado. Ningún detalle específico del rito parece haber sido diseñado
para mostrar nuestra liberación de toda dependencia de la tierra, el final de nuestra dependencia del sustento físico, ya que nuestra resurrección, y ascenso al aire para encontrar a Cristo, son un mismo acontecimiento. Algunos aún vivirán cuando ocurra esto, y no serán resucitados, sino transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pero así como el sacerdote elevaba los panes, y después los bajaba, así también nosotros ascenderemos a las nubes, para regresar, casi inmediatamente, a la tierra, junto con Cristo, cuando sus pies se afirmen en ese día sobre el monte de los olivos. Zacarías 14, versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio. En fin, la analogía general de 1 de Corintios 15, versículo 35, se refiere principalmente a nosotros. 1 de Corintios 15, versículo 35. Primera de Corintios 15, versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo, o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla, su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales, y otra, la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra, en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo carnal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo carnal, y hay cuerpo espiritual. Versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero el rito de Levítico 23, con todos sus detalles adicionales, primordial y vívidamente, describe e identifica a Jesucristo. De manera que no es de extrañar que, decenas de miles de judíos del primer siglo, quienes más sabían acerca de las profecías de la Biblia, y del Éxodo, y Levítico 23, se convirtieran en creyentes. ¿Acaso fue solo una coincidencia que todo ello tuviera lugar en sus tiempos? Absurdo. ¿Es posible que este conocimiento le ayude a usted a creer? Adicionalmente, hablemos sobre la Pascua de los judíos. Cuando Dios dio a los israelitas la ley de matar y comer la Pascua en el día 14 de Nisán, como se especifica en Éxodo 12, no les dijo que mataran el cordero en la tarde, y finalmente, lo asaran y se lo comieran después de la puesta del sol, al iniciarse el día 15, después de que hubiese terminado el día de la Pascua. Recuerde que un día en la Biblia, se calcula desde la puesta del sol, de manera que, comprende, en este orden, una noche y un día. Levítico 23,
versículo 32. Levítico 23, versículo 32. Día de sábado será a vosotros, y afligiréis vuestras almas. Comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. Pasemos ahora a Génesis 1, versículo 5. Génesis 1, versículo 5. Y llamó Dios a la luz, día, y a las tinieblas, llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, un día. Versículo 8. Y llamó Dios a la expansión, cielos. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Versículo 13. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Ahora, regresemos a Levítico 23, versículo 5. Levítico 23, versículo 5. Él les dijo, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Eterno. Y a los 15 días de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Por siglos, los judíos han considerado como la misma ceremonia, el comer el cordero, y la fiesta de los panes sin levadura. Pero, ¿cómo podría ser la fiesta de los panes sin levadura, si es la fiesta del cordero? Así, han confundido las dos festividades, observándolas como una sola. Pero resulta evidente, del propio ejemplo de Jesucristo, y su última cena, que el tiempo originalmente ordenado para sacrificar el cordero, era temprano, al principio del día 14, como lo expresa Éxodo 12, versículo 6. Entre las 2 tardes, durante el crepúsculo. Como el Dios del Antiguo Testamento, Cristo sabía de antemano, que habría de cambiar los símbolos de la Pascua, por los del pan y el vino, y él sabía bien a qué hora, y en qué día, quería que ello tuviese lugar. Por tanto, él dijo a los israelitas que sacrificaran el cordero en la tarde, pusieran su sangre en los dinteles de las puertas, asaran al cordero, y se lo comieran, permaneciendo dentro de sus casas, hasta la mañana. Éxodo 12, versículo 6. Éxodo 12, versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel, entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Versículo 22. Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa, hasta la mañana. ¿Por qué? Porque únicamente aquellos primogénitos humanos que estuviesen dentro de las casas marcadas y protegidas, serían preservados de la muerte, a la medianoche.
el Señor habría de pasar por alto, o pasar sobre aquellas casas, a la medianoche, aún en la parte nocturna del día de 24 horas, y ese pasar sobre, habría de dar al día 14 su nombre de Pascua. Éxodo 12, versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres, como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo el Eterno. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 23. Porque el Eterno pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, y en los dos postes, pasará el Eterno aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas, para herir. Versículo 29. Y aconteció que a la medianoche, el Eterno hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y si el ángel de la muerte, representando al Señor mismo, no hubiese pasado sobre las casas de los israelitas, sino hasta la porción nocturna del día 15, ese día, el 15, habría sido la Pascua, y no el 14. Si los israelitas hubiesen sacrificado y consumido el cordero pascual, a la misma hora del día en que llegaron a hacerlo después los judíos, sus primogénitos no se habrían salvado.